La autoconfianza no nace de repetir frases vacías frente al espejo ni de aparentar seguridad delante de los demás. Nace cuando un hombre aprende a sostenerse a sí mismo incluso en medio del caos. Nace cuando descubre que puede atravesar dificultades sin derrumbarse, tomar decisiones sin depender constantemente de aprobación ajena y mantenerse firme, aunque el mundo alrededor cambie. En una sociedad donde millones viven dominados por ansiedad, comparación y miedo al fracaso, el estoicismo aparece como una de las filosofías más poderosas para reconstruir la mente y recuperar la estabilidad interior. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca comprendieron algo que sigue siendo profundamente actual. Quien no aprende a gobernarse a sí mismo termina siendo esclavo de sus emociones, del entorno y de las opiniones ajenas. Y justamente ahí comienza el problema del hombre moderno. Muchos han perdido confianza porque entregaron demasiado poder al exterior. Su valor depende de aceptación social, resultados inmediatos o reconocimiento constante. Cuando reciben críticas se derrumban. Cuando fracasan dudan completamente de sí mismos. Cuando las cosas no salen como esperaban sienten que no valen nada. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. Enseña que la verdadera fuerza nace desde dentro, que la estabilidad no debe depender completamente de circunstancias externas, y que un hombre puede desarrollar una mentalidad tan sólida que incluso las dificultades terminen fortaleciéndolo. Primera forma: distingue lo que depende de ti y lo que no. Gran parte de la inseguridad y del sufrimiento emocional nace de una confusión silenciosa que destruye la paz de millones de personas todos los días. Intentar controlar aquello que jamás estuvo realmente en sus manos, la opinión de otros, el futuro, las decisiones ajenas, los resultados exactos de cada esfuerzo, la aceptación social, la manera en que alguien interpreta tus palabras. Muchas personas viven mentalmente agotadas porque pasan gran parte de su vida luchando contra cosas imposibles de dominar. Quieren garantizar que nadie los critique. Quieren evitar cualquier rechazo. Quieren asegurarse de que todo salga exactamente como esperan. Pero cuanto más intentan controlar lo incontrolable, más ansiedad sienten. Epicteto enseñaba que la libertad interior comienza cuando comprendes con claridad absoluta esta diferencia. Algunas cosas dependen de ti y otras no. Y cuando mezclas ambas aparece el caos mental. El hombre estoico entiende que no puede controlar cada situación de la vida, pero sí puede controlar cómo decide responder frente a ella. No puede evitar completamente las críticas, pero puede decidir no destruirse emocionalmente por ellas. No puede garantizar siempre el éxito, pero puede controlar su disciplina, su esfuerzo y su integridad. No puede manejar las emociones de otros, pero sí puede gobernar su actitud y sus acciones. Ese cambio mental transforma profundamente la autoconfianza, porque dejas de medir tu valor únicamente por resultados externos o aprobación ajena. Empiezas a construir confianza en algo mucho más sólido, tu capacidad de actuar correctamente incluso en circunstancias difíciles, y eso crea una estabilidad distinta. La estabilidad de alguien que entiende que su paz no puede depender completamente del comportamiento del mundo exterior. Además, esta forma de pensar reduce enormemente la ansiedad. Muchas personas viven aterradas por futuros imaginarios o situaciones que quizá jamás ocurran, pero el hombre estoico regresa constantemente al presente y se pregunta: ¿qué depende realmente de mí ahora mismo? Esa pregunta devuelve claridad, devuelve enfoque, porque en lugar de desperdiciar energía intentando controlar todo, concentra su fuerza en aquello que sí puede mejorar: su carácter, sus hábitos, sus decisiones y su manera de enfrentar la vida. Y cuando un hombre desarrolla esa disciplina mental, comienza a transmitir una serenidad muy rara en el mundo moderno. Mientras otros
Viven desesperados intentando controlar lo imposible. Él permanece más estable, más consciente, más firme, porque comprendió algo profundamente liberador. No necesita dominar todo lo externo para mantener dignidad y paz interior. Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Segunda forma, deja de creer todo lo que piensas. La mayoría de las personas vive atrapada dentro de su propia mente sin darse cuenta. Escuchan pensamientos negativos constantemente y los aceptan automáticamente como si fueran verdades absolutas. Si sienten inseguridad, creen que realmente son insuficientes. Si aparece miedo, asumen que el fracaso es inevitable. Si imaginan rechazo, actúan como si ya hubiera ocurrido. Y poco a poco terminan construyendo una vida limitada no por la realidad, sino por interpretaciones mentales, repetidas durante años. La mente humana tiene una tendencia natural a exagerar peligros, anticipar problemas y crear escenarios negativos. Imagina catástrofes futuras, revive errores antiguos, construye historias dolorosas sobre situaciones que muchas veces ni siquiera existen. Un hombre puede perder oportunidades enormes únicamente porque su mente le repite constantemente que no es capaz. Puede destruir relaciones por inseguridades imaginarias. Puede vivir paralizado por miedo a situaciones que jamás sucederán. El estoicismo comprende profundamente este problema. Por eso enseña algo fundamental. No todo pensamiento merece ser creído. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de vigilar los juicios mentales. Sabía que muchas veces el sufrimiento nace más de la interpretación que de los hechos mismos. Y esa comprensión cambia completamente la relación con la mente, porque empiezas a observar tus pensamientos con distancia en lugar de obedecerlos automáticamente. Cuando aparece una idea negativa, el hombre estoico no la acepta inmediatamente como verdad absoluta. La cuestiona. Se pregunta, ¿esto realmente está ocurriendo o solo es una interpretación emocional? ¿Estoy viendo hechos concretos o estoy reaccionando desde miedo e inseguridad? Esa pausa mental crea claridad, y esa claridad devuelve poder, porque muchas personas viven emocionalmente destruidas por historias internas que jamás analizaron seriamente. No soy suficiente. Todos me juzgan. Voy a fracasar. Nunca podré lograrlo. Estas frases repetidas constantemente terminan debilitando profundamente la confianza interior. El problema es que cuanto más repites un pensamiento, más real parece. Y si jamás lo cuestionas, terminas convirtiéndote en esclavo de tu propia mente. El hombre estoico rompe esa esclavitud, desarrollando conciencia sobre su diálogo interno. Aprende a observar sus pensamientos sin identificarse completamente con ellos. Comprende que una emoción intensa puede distorsionar la percepción, que el miedo exagera, que la ansiedad dramatiza, que la inseguridad inventa amenazas. Y cuanto más desarrolla esta capacidad, más estable se vuelve emocionalmente, porque deja de reaccionar automáticamente ante cada pensamiento negativo que aparece. Además, esta práctica transforma profundamente la autoconfianza. Muchas personas intentan sentirse seguras cambiando únicamente circunstancias externas, pero continúan destruyéndose mentalmente por dentro. El hombre estoico entiende que la verdadera confianza también depende de la calidad de sus pensamientos. Si constantemente se repite que es incapaz, terminará actuando como alguien incapaz. Pero si aprende a cuestionar esas narrativas destructivas, comienza a liberarse. Empieza a ver posibilidades donde antes solo veía miedo. Empieza a actuar aunque exista incertidumbre. Empieza a confiar más en su capacidad de enfrentar dificultades. Y eso crea una fortaleza enorme en el mundo moderno, donde millones viven dominados por ansiedad y pensamientos descontrolados. Un hombre capaz de gobernar su mente posee una ventaja inmensa,
porque mientras otros son arrastrados por miedo, inseguridad y caos mental, él conserva claridad. Y esa claridad cambia completamente la manera en que vive, toma mejores decisiones, maneja mejor el estrés, se destruye menos emocionalmente. Y poco a poco desarrolla una paz interior, distinta, la paz de alguien que entiende que no todo lo que piensa representa la realidad, la paz de alguien que aprendió a observar su mente en lugar de convertirse en prisionero de ella. Y ahí nace una libertad poderosa, porque cuando dejas de creer automáticamente cada pensamiento negativo, recuperas control sobre tu vida interior. Tercera forma, aprende a soportar la incomodidad. La mayoría de las personas quiere sentirse fuerte, segura y confiada, pero al mismo tiempo evita constantemente cualquier situación incómoda. Evitan el rechazo, evitan el esfuerzo intenso, evitan conversaciones difíciles, evitan el fracaso, evitan la incertidumbre. Y aunque esa evitación les da alivio momentáneo, también debilita lentamente su carácter, porque un hombre que necesita condiciones perfectas para actuar termina convirtiéndose en alguien extremadamente frágil frente a la realidad de la vida. El estoicismo enseña algo completamente distinto. Enseña que la fortaleza nace precisamente cuando aprendes a enfrentar incomodidades sin derrumbarte emocionalmente. La verdadera confianza no aparece únicamente leyendo frases motivacionales ni imaginando éxito. Aparece cuando atraviesas situaciones difíciles y descubres que puedes resistir mucho más de lo que pensabas. Epicteto enseñaba que las dificultades revelan el carácter de los hombres. Y esa idea sigue siendo profundamente cierta hoy, porque es fácil sentirse seguro cuando todo está bien. Lo difícil es mantener estabilidad cuando aparece presión, rechazo o incertidumbre. El hombre estoico entrena precisamente esa capacidad. Se expone conscientemente a desafíos que fortalecen su mente. Trabaja aunque no tenga ganas. Actúa aunque exista miedo. Continúa avanzando incluso cuando siente incomodidad emocional. Aprende a tolerar incertidumbre sin paralizarse. Aprende a soportar rechazo sin destruir su autoestima. Aprende a fracasar sin abandonar completamente su camino. Y cada vez que atraviesa una dificultad sin rendirse, algo cambia dentro de él. Su confianza crece, no una confianza superficial basada únicamente en apariencia o validación externa, sino una confianza profunda nacida de experiencia real. Porque ahora sabe que puede sobrevivir a situaciones difíciles, sabe que puede caer y volver a levantarse. El problema del hombre moderno es que muchas veces ha sido condicionado para buscar comodidad constante. Todo está diseñado para evitar esfuerzo, aburrimiento o dificultad emocional. Pero esa comodidad permanente debilita la capacidad de resistencia mental. Y cuando finalmente aparece un problema serio, muchas personas colapsan porque jamás desarrollaron tolerancia a la incomodidad. El hombre estoico hace exactamente lo contrario. Entiende que evitar constantemente el malestar lo volvería débil. Por eso utiliza las dificultades como entrenamiento interior. Una conversación incómoda fortalece valentía. Un fracaso fortalece humildad. La disciplina fortalece autocontrol. Incluso el silencio en momentos difíciles fortalece carácter. Y cuanto más desarrolla esta resistencia, menos miedo siente hacia la vida. Porque descubre que puede enfrentar situaciones difíciles sin destruirse emocionalmente. Esto transforma completamente la manera en que actúa. Se vuelve más decidido, más valiente, más disciplinado. Ya no necesita garantías absolutas antes de actuar. Ya no espera sentirse completamente seguro para avanzar. Comprende que muchas veces el crecimiento ocurre precisamente en momentos incómodos. Y esa mentalidad crea una ventaja enorme sobre quienes viven paralizados por miedo al fracaso o rechazo. Además, aprender a soportar incomodidad cambia profundamente la relación contigo mismo. Empiezas a respetarte más porque sabes que eres capaz de enfrentar dificultades. Desarrollas una seguridad
interna distinta. La seguridad de alguien que ya atravesó momentos duros y continuó avanzando. Y con el tiempo ocurre algo poderoso. Dejas de temer tanto al dolor, al rechazo o a la incertidumbre. Porque entiendes que, incluso si aparecen, podrás soportarlos. Y un hombre que deja de ser esclavo de la comodidad se vuelve extremadamente fuerte. Porque empieza a hacer cosas que otros jamás harán por miedo. Cuarta forma, controla tu reacción emocional. Entre aquello que sucede y la manera en que respondes, existe un instante pequeño, casi invisible, que la mayoría de las personas jamás aprende a utilizar. Y sin embargo, en ese espacio vive una de las mayores formas de poder que puede desarrollar un ser humano: el dominio sobre sí mismo. La mayoría reacciona automáticamente. Si alguien los critica, explotan. Si algo sale mal, se desesperan. Si sienten frustración, descargan esa emoción sobre otros. Viven atrapados en impulsos momentáneos que terminan gobernando su comportamiento. Pero el hombre estoico comprende que una vida dirigida únicamente por emociones incontroladas termina convirtiéndose en una vida caótica. Por eso entrena precisamente ese instante entre el estímulo y la respuesta. Aprende a detenerse antes de actuar. Respira. Observa cuidadosamente lo que siente. Y en lugar de reaccionar impulsivamente, decide conscientemente cómo responder. Esa práctica parece sencilla, pero transforma completamente la existencia, porque muchas veces no son los problemas los que destruyen relaciones, oportunidades o estabilidad mental. Son las reacciones impulsivas frente a esos problemas. Una palabra dicha con ira puede destruir años de confianza. Una decisión tomada desde desesperación puede cambiar una vida entera. Un impulso momentáneo puede generar consecuencias que duren décadas. El estoico entiende esto profundamente. Por eso no entrega automáticamente el control de su conducta a emociones pasajeras. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que perturban al hombre, sino la interpretación que hace de ellos. Y comprender eso cambia todo, porque empiezas a darte cuenta de que muchas veces tu sufrimiento no nace únicamente de lo que ocurrió, sino de cómo reaccionaste mentalmente frente a ello. Cuando desarrollas autocontrol emocional, comienzas a construir una estabilidad extremadamente poderosa. Ya no te alteras con tanta facilidad. Ya no permites que cualquier comentario destruya tu paz. Ya no reaccionas como esclavo de cada emoción momentánea. Empiezas a transmitir serenidad incluso bajo presión, y esa calma genera respeto. En el trabajo te vuelves alguien más confiable, porque mantienes claridad mientras otros colapsan. Emocionalmente, en relaciones manejas mejores conflictos porque no conviertes cada desacuerdo en una batalla emocional. En momentos difíciles conservas capacidad de pensar mientras otros pierden completamente el control. Y esa estabilidad fortalece enormemente la autoconfianza, porque descubres que puedes confiar en ti incluso en situaciones intensas. Sabes que no vas a destruir todo por un impulso momentáneo. Sabes que puedes mantener dignidad incluso cuando sientes enojo o frustración. Además, controlar tus reacciones emocionales cambia profundamente tu vida interior. Muchas personas viven agotadas porque reaccionan emocionalmente a todo. Todo las hiere, todo las enfurece, todo altera su estado mental. Pero el hombre estoico desarrolla una mente más resistente. Aprende a observar emociones sin convertirse automáticamente en ellas. Siente ira, miedo o tristeza como cualquier ser humano, pero no permite que esas emociones gobiernen completamente sus decisiones. Y esa capacidad crea una fuerza silenciosa muy rara en el mundo moderno, porque hoy la mayoría vive emocionalmente descontrolada. Reaccionan instantáneamente en redes sociales, discusiones, relaciones y problemas cotidianos. El hombre capaz de mantener compostura en medio del caos transmite algo extremadamente poderoso: dominio interior.
Y ese dominio transforma completamente su presencia. Habla diferente, camina diferente, decide diferente, porque ya no vive reaccionando e impulsivamente a la vida. Vive eligiendo conscientemente cómo responder ante ella. Con el tiempo, esta práctica construye una confianza mucho más profunda que cualquier apariencia externa. La confianza de alguien que sabe que puede mantenerse firme incluso bajo presión. La confianza de alguien que aprendió a gobernarse a sí mismo. Y ahí nace una libertad inmensa, porque cuando controlas tus reacciones, el mundo externo pierde gran parte de su poder sobre ti. Quinta forma. Deja de necesitar aprobación constante. Una de las prisiones emocionales más destructivas del ser humano es vivir dependiendo constantemente de la aprobación ajena. Muchas personas pasan años enteros intentando agradar, impresionar o recibir validación externa para sentirse valiosas. Ajustan su personalidad para ser aceptadas. Ocultan quiénes son realmente por miedo al rechazo. Buscan reconocimiento constante en redes sociales, relaciones, trabajo y cualquier espacio donde puedan sentirse aprobadas. Pero cuanto más necesita un hombre que otros validen su valor, más vulnerable se vuelve emocionalmente, porque su autoestima deja de pertenecerle y queda en manos del juicio ajeno. El estoicismo comprende profundamente este peligro. Por eso enseña algo liberador. Jamás podrás agradarle a todo el mundo. Siempre existirán críticas. Siempre habrá personas que te malinterpreten. Siempre existirán desacuerdos y juicios injustos. Y luchar obsesivamente contra eso destruye la paz interior. Séneca advertía que quien vive buscando aprobación termina convirtiéndose en esclavo de las opiniones ajenas. El hombre estoico rompe esa dependencia. Comprende que su valor no puede depender completamente de aplausos externos. Y cuando acepta esto profundamente, algo cambia dentro de él. Empieza a actuar con más autenticidad. Habla con mayor honestidad. Toma decisiones basadas en principios y no únicamente en aceptación social. Ya no necesita fingir constantemente para sentirse digno. Y esa autenticidad crea una presencia extremadamente poderosa, porque las personas perciben cuando alguien actúa desde convicción interna y no desde desesperación emocional por ser validado. Además, dejar de necesitar aprobación cambia completamente la manera en que enfrentas la vida. Cuando ya no temes tanto al juicio ajeno, te atreves más. Tomas decisiones difíciles con mayor firmeza. Pones límites sin sentir. Culpa constante. Expresas opiniones con más claridad. Dejas de vivir, paralizado por el miedo a decepcionar a otros. Y esa libertad fortalece enormemente la autoconfianza, porque empiezas a construir una relación más sólida contigo mismo. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para sentir estabilidad interior. El hombre que depende demasiado de aprobación vive emocionalmente agotado, analiza constantemente cómo lo perciben los demás, se preocupa excesivamente por críticas, cambia según el entorno para evitar rechazo. Pero el hombre estoico desarrolla algo mucho más fuerte, respeto propio. Y sí, cuando un hombre se respeta profundamente, deja de mendigar validación, desesperadamente. Esto no significa volverse arrogante ni despreciar opiniones ajenas. Significa no convertirlas en el centro absoluto de tu identidad. Significa escuchar críticas sin destruirte emocionalmente. Significa aceptar que no todos te comprenderán y aún así continuar siendo fiel a tus principios. En el mundo moderno, donde millones viven obsesionados con aceptación social, alguien que posee esta independencia emocional se vuelve extraordinariamente fuerte, porque transmite estabilidad, transmite coherencia, transmite seguridad interior. Y paradójicamente, cuando dejas de obsesionarte con agradar constantemente, generas mucho más respeto, porque las personas sienten la diferencia entre alguien auténtico y alguien que vive desesperadamente intentando ser aprobado. Con el tiempo, esta práctica transforma toda tu vida. Caminas con más tranquilidad, tomas decisiones con más claridad,
Hablas sin tanto miedo y descubres algo profundamente liberador. La verdadera confianza no nace cuando todos te aceptan. Nace cuando aprendes a aceptarte y respetarte incluso aunque no recibas aprobación constante del mundo exterior. Sexta forma. Utiliza los problemas como entrenamiento mental. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida intentando evitar dificultades. Huyen del dolor, del fracaso, del rechazo y de cualquier situación que los haga sentir incómodos. Y aunque eso parece lógico, también los vuelve frágiles. Porque un hombre que nunca aprende a enfrentar problemas termina derrumbándose cuando inevitablemente aparecen. El estoico entiende algo completamente distinto. Comprende que las dificultades forman parte natural de la existencia y que cada una de ellas puede convertirse en una oportunidad de fortalecimiento interior. Por eso no observa los obstáculos únicamente como castigos o desgracias. Los observa como entrenamiento. Marco Aurelio escribió una frase que atraviesa siglos por su profundidad. El obstáculo es el camino. Y esa idea cambia completamente la manera de vivir. Significa que aquello que hoy parece destruirte puede terminar construyéndote. Que el dolor puede desarrollar madurez. Que el fracaso puede enseñarte disciplina. Que la pérdida puede enseñarte desapego y fortaleza emocional. El hombre estoico deja de preguntarse constantemente por qué la vida es difícil y empieza a preguntarse qué capacidad puede desarrollar gracias a esa dificultad. Y ese cambio mental transforma por completo su relación con el sufrimiento, porque deja de sentirse únicamente víctima de las circunstancias. Comienza a convertirse en alguien capaz de crecer, incluso dentro del caos. Cuando pierde algo importante, aprende a no depender completamente de lo externo para encontrar estabilidad. Cuando fracasa, aprende humildad y resistencia. Cuando recibe críticas, aprende a cuestionarse sin destruirse emocionalmente. Incluso las decepciones pueden enseñarle a ver con más claridad a las personas y a sí mismo. El problema es que la mayoría interpreta cualquier dificultad como señal de derrota personal. Si fracasan una vez, sienten que no sirven. Si son rechazados, creen que no tienen valor. Si atraviesan momentos duros, piensan que la vida está en su contra. Pero el estoico comprende que ningún hombre fuerte nace fuerte. La fortaleza se construye atravesando experiencias difíciles sin rendirse emocionalmente. Y cuanto más desarrolla esa mentalidad, más confianza gana en sí mismo, porque descubre algo poderoso. Puede soportar mucho, más de lo que imaginaba. Cada problema superado se convierte en evidencia interna de su capacidad. Ya no vive con tanto miedo al futuro, porque sabe que incluso si llegan dificultades, será capaz de enfrentarlas. Esa confianza es mucho más profunda que la confianza superficial basada únicamente en éxito o comodidad. Es la confianza de alguien que sobrevivió a momentos difíciles y salió más fuerte. Además, esta mentalidad cambia completamente la forma en que un hombre enfrenta la vida diaria. Mientras otros colapsan emocionalmente ante el primer obstáculo, él mantiene más claridad. Mientras otros se desesperan, él busca aprendizaje. Mientras otros se paralizan por miedo al fracaso, él entiende que incluso fallar puede fortalecerlo. Y eso crea una ventaja enorme en el mundo moderno. Porque la mayoría de las personas vive emocionalmente destruida por la adversidad. El hombre estoico, en cambio, aprende a utilizarla como herramienta de evolución interior. No porque disfrute sufrir, sino porque entiende que muchas veces el crecimiento más profundo nace precisamente en los momentos más difíciles. Y cuando desarrollas esa perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de temer tanto a los problemas. Dejas de sentir que cada dificultad puede destruirte. Empiezas a caminar por la vida con una resistencia distinta. La resistencia de alguien que comprende que el dolor puede enseñar, que los obstáculos pueden fortalecer y que incluso las experiencias más duras pueden convertirse en parte de tu transformación. Séptima forma.
construye una vida con propósito. Uno de los mayores vacíos del mundo moderno es la falta de dirección. Muchas personas despiertan cada día sin saber realmente hacia dónde están llevando su vida, trabajan por inercia, consumen distracciones constantemente, repiten rutinas automáticas, sobreviven pero no construyen significado. Y cuando un hombre vive sin propósito, tarde o temprano aparece el vacío interior, porque el ser humano necesita sentir que su existencia tiene dirección. El estoicismo comprende profundamente esta necesidad. Por eso obliga al hombre a hacerse preguntas incómodas pero necesarias. ¿Quién eres realmente? ¿Qué tipo de hombre deseas convertirte? ¿Qué principios gobiernan tus decisiones? ¿Qué legado quieres dejar antes de morir? Estas preguntas transforman completamente la manera de vivir porque te obligan a salir de la superficialidad y mirar hacia adentro. Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe hacia dónde va. Y esa frase resume perfectamente el problema de muchas personas hoy. Tienen movimiento pero no dirección. Están ocupadas pero no avanzan hacia algo significativo. El hombre estoico entiende que vivir con propósito cambia completamente su energía mental y emocional. Cuando sabes por qué haces lo que haces, soportas mejor el esfuerzo, toleras mejor el sacrificio, mantienes disciplina incluso cuando desaparece la motivación momentánea, porque existe algo más grande guiándote. El propósito se convierte en una brújula interna, y esa dirección genera una confianza muy distinta. No la confianza arrogante de quien necesita demostrar superioridad, sino la seguridad tranquila de alguien que sabe quién quiere ser. Un hombre con propósito deja de desperdiciar tanta energía en cosas superficiales. Ya no necesita aprobación constante para sentirse valioso. Ya no vive reaccionando impulsivamente a cada distracción. Empieza a tomar decisiones más coherentes con la vida que desea construir. Y eso transforma completamente su presencia, porque transmite claridad, transmite estabilidad, transmite disciplina interior. Además, vivir con propósito fortalece enormemente la mente en momentos difíciles. Cuando aparecen problemas, no te derrumbas tan fácilmente porque recuerdas por qué estás luchando. Cuando llega el cansancio, continúas avanzando porque existe una dirección más profunda sosteniéndote. El hombre sin propósito abandona rápido. El hombre con propósito resiste más, y esa resistencia construye carácter. En el mundo moderno donde tantas personas viven perdidas emocionalmente, alguien con dirección interior se vuelve extremadamente raro. Mientras otros se dispersan constantemente, él permanece enfocado. Mientras otros viven dominados por placeres inmediatos, él construye algo más profundo. Y poco a poco, esa manera de vivir transforma toda su existencia. Sus relaciones cambian, su trabajo cambia, su disciplina cambia. Incluso su manera de caminar por el mundo cambia, porque ya no vive simplemente reaccionando a la vida. Empieza a vivir deliberadamente. Y ahí nace una de las formas más poderosas de autoconfianza, la confianza de quien sabe que cada día está construyendo conscientemente el tipo de hombre que decidió ser. La mentalidad estoica no convierte a un hombre en alguien frío o insensible. Lo convierte en alguien estable, alguien capaz de pensar, con claridad incluso bajo presión. Alguien que no se destruye por cada problema o crítica. Alguien que desarrolla paz interior en medio de un mundo caótico. Y esa estabilidad se vuelve extremadamente poderosa en la sociedad moderna. Porque mientras muchos viven dominados por ansiedad, impulsos y necesidad constante de validación, el hombre estoico aprende a sostenerse a sí mismo. Aprende a confiar más en su carácter que en las circunstancias. Aprende a mantenerse firme incluso cuando la vida se vuelve difícil. Y ahí nace la verdadera autoconfianza. No en aparentar perfección, no en sentirse invencible todo el tiempo, sino en saber que puedes enfrentar la vida con dignidad, claridad y fortaleza interior.
Saber que incluso si llegan problemas, críticas o pérdidas, seguirás siendo capaz de levantarte. Porque entiendes algo fundamental. El verdadero poder nunca estuvo en controlar el mundo. El verdadero poder siempre estuvo en aprender a controlarte a ti mismo. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Gracias.